Hola amadas, ¿cómo están? Bienvenidas a la lección 6 de este estudio en el libro de Juan. Hoy estamos en el capítulo 4, versículos del 31 al 54. Así que bienvenidas, qué gusto que podemos estar una vez más juntitas para poder indagar en la palabra del Señor. El próximo seminario que vamos a tener es compartiendo el Evangelio. Se los voy a avisar con bastante tiempo. Va a ser el sábado 18 de noviembre, a las 9:30 de la mañana, hora de Miami. Y lo vamos a repetir el martes 21 de noviembre a las 8:30 p.m. Así que ya nos pueden ir escribiendo a bsfmiami@gmail.com. Amadas, Michael Jackson, conocido como el rey de la música pop, y Freddie Mercury, conocido como fue el rey de la banda de rock Queen, fueron muy exitosos en su carrera. Algunos hasta dicen que fueron genios musicales. Ambos muy famosos por su estilo de vida extravagante. Tenían todo lo que querían y más, pero cuando se juntaron para colaborar y escribir una canción, sacaron un disco que titularon Debe haber más en la vida que esto. A pesar de ser extremadamente privilegiados y exitosos, su canción habla de su decepción con la vida por tanto sufrimiento, tanto odio y muerte y por la destrucción del mundo. En el coro repiten casi demandando, debe haber más en la vida que esto. Debe haber más en la vida que esto. Debe haber una mejor manera de sobrevivir. Lamentablemente, al final de la canción no hayan una respuesta. En el pasaje esta semana, Jesús, el Rey de Reyes, confirma que sí hay más en la vida que esto, que lo que vivimos en lo natural en este mundo. De hecho, Dios nos lo ha estado diciendo desde el principio, que más allá de lo físico, de lo temporero de este mundo, yace una realidad eterna espiritual. Fuimos creados para esa realidad. Nuestra vida aquí en este mundo es una preparación para pasar la eternidad con nuestro Creador si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Lo que el mundo ofrece es temporero. Lo que Jesús ofrece es eterno. Y Dios quiere que miremos más allá de lo físico y vivamos enfocadas en la realidad espiritual que es eterna. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Y lo vamos a ver en 3 divisiones. La primera división, vida temporera versus vida eterna, y eso lo vamos a ver en el capítulo 4, versículos del 31 al 38. La segunda división, conocimiento humano versus revelación de Dios, y eso lo vamos a ver en los versículos del 39 al 42. Y la tercera división, autoridad del mundo versus poder divino. Y eso lo vamos a ver en los versículos del 43 al 54. Así que, amadas, las invito a que abran sus Biblias al capítulo 4 del Evangelio de Juan y oremos. Señor, tú eres Dios creador, el creador de todo el universo, el todopoderoso, la fuente de agua viva. Señor, en ti confiamos. Gracias te damos, Padre, por llamarnos, por hacernos tus hijas, por el regalo de la salvación. Señor, Padre, nuestra confianza está en ti y solo en ti. Señor, ayúdanos. En este mundo hay tantas distracciones. En estos momentos hay tantas distracciones, Señor. Hay guerra, hay sufrimiento, hay dolor, hay pérdida. Señor, ayúdanos a mantener nuestra mirada fija en ti, Señor. Que no importa lo que nuestros ojos vean, podamos mantenernos fijos en ti.
con compasión y con amor hacia los que están doliendo y sufriendo, Señor. Padre, que tú seas el consuelo divino de cada uno de estos que están sufriendo, de los que han tenido pérdida, de los que están viendo tanto dolor, Señor. Padre, trae paz, trae consuelo y trae tu presencia a tu pueblo, Señor, a tu pueblo de Israel. Y ayúdanos, Señor, a nosotros a tener una perspectiva eterna y a orar por nuestros hermanos en Israel y orar sin cesar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, la semana pasada, si se acuerdan, vimos que Jesús tuvo una cita divina con la mujer samaritana. Y vimos cómo ese encuentro fue similar y a la misma vez diferente al encuentro con Nicodemo. Nicodemo, un hombre con tremendos credenciales, fariseo, miembro del Sanedrín, respetable, conocedor de la palabra, maestro de la ley. La mujer samaritana ni siquiera conocemos su nombre. Vivió marginada y conocía de cerca el dolor de la pérdida. Pero para nuestro asombro, Nicodemo permaneció con su ceguera espiritual, mientras la mujer samaritana escuchó y respondió con fe. Jesús satisfizo su mayor necesidad. Ella recibió el agua viva que le ofreció Jesús y corrió a compartirlo, dejando su cántaro de agua atrás. La mujer que fue marginada por el pueblo de Sicar fue y les testificó y sabiamente les despertó la curiosidad. ¿Será que este es el Mesías? Vengan a verlo por ustedes mismos. Y llevó al pueblo a conocer a Jesús. En eso, los discípulos habían regresado del pueblo con comida e insistían que Jesús comiera algo. Rabí, come. Maestro, por favor, come algo. Estabas fatigado del camino, estabas con hambre, te dejamos aquí para descansar y fuimos a buscarte comida. Come para que recuperes la fuerza y podamos seguir a Galilea. Y Jesús les responde: tengo un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos, obviamente muy confundidos, se preguntaban: ¿será que alguien se nos adelantó y le dieron algo de comer mientras nosotros estábamos fuera? Y Jesús les explica: amado, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Ese alimento, lo que me sustenta, lo que me nutre, lo que me da fuerza y energía, lo que mantiene mi existencia, no es pan con mantequilla ni arroz, sino es hacer la voluntad de Dios y terminar su obra. Ese era su alimento. Lo que lo satisface es hacer y terminar el trabajo de Dios Padre, cumplir la tarea de traer la salvación al mundo. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué enfoque! ¿Qué tal si nos enfocáramos así nosotras en hacer y terminar la voluntad de Dios? ¿Qué tal si Él verdaderamente fuese nuestro sustento, lo que nos nutre, lo primero que nos alimenta, lo primero que consumimos al despertar, aún antes del café? ¿Qué tan diferente sería nuestro enfoque? No nuestras circunstancias, pero qué diferente sería nuestro enfoque. Los discípulos se enfocaron en sus circunstancias del momento. Tenían hambre. Caminaron largo y tendido para conseguir esa comida y se querían sentar un momentito y descansar. Y no es que eso sea malo, pero su enfoque estaba en lo temporero, en lo del momento, no en lo eterno. El hambre va y viene. Lo sacias ahora y regresa en un ratito. Lo eterno permanece para siempre. Jesús quiere que ellos miren más allá de lo físico
y se enfoquen en la realidad espiritual que es eterna. Eso es lo que Jesús, por su gracia, quiere enseñarle a los discípulos y nos quiere enseñar a ti y a mí hoy. Así que en el versículo 35 les dice, ustedes están pensando en ese refrán muy popular que dice, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Así que se sembró una semilla y se sientan a esperar. Pero yo les digo, despierten, levanten la mirada y miren a su alrededor. El tiempo es ya. Los campos están listos para la cosecha. Los discípulos estaban tan distraídos por el hambre y el olor a la comida que no se fijaron en el montón de samaritanos que salieron de Sicar para encontrarse con Jesús. He ahí la semilla que otro sembró y ya estaba lista para la cosecha y que ellos iban a poder cosechar. Habría tiempo para comer después. ¿Qué te distrae a ti de compartir el evangelio con los que están a tu alrededor? El hambre, la comida, el trabajo, la preocupación, el pensar que no lo van a recibir. Sembremos semillas. Jesús nos está llamando a sembrar semillas. Si no estás segura, ven a ese seminario que vamos a tener en noviembre compartiendo el evangelio el 18, que es sábado, y el 21, que es martes. La mujer samaritana plantó semillas. Jesús plantó semillas y los discípulos tuvieron la oportunidad y el privilegio de cosechar algo por lo que ellos no habían trabajado. Y muchas veces sucede así en la obra de Dios. Uno siembra y otro cosecha. Y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener una vida eterna. Eso trae satisfacción eterna, trae gozo, tanto al que siembra como al que cosecha. ¿Y qué aprendemos en esta parte de las Escrituras? Aprendemos que darle prioridad a la voluntad de Dios y a su obra satisface por la eternidad. Trae gozo al alma. El darle prioridad a la voluntad de Dios y hacer lo que Él nos está llamando a hacer. Por su gracia, a Dios le place usar a su pueblo para obrar en este mundo para su gloria. Y esa obra tiene frutos eternos, aunque tú y yo los veamos al momento o no los veamos. Por su gracia, Jesús se encontró con la mujer samaritana y le habló de su verdad. Por su gracia, Jesús fue intencional en enseñar a sus discípulos. Por su gracia, Jesús obró en la vida de cada uno de ellos. Su gracia, amadas, es su favor derramado en sobreabundancia sobre nosotros que no lo merecemos. Dios es misericordioso, compasivo, lleno de bondad y de amor, y nos concede beneficios que nosotros no merecemos ni podemos ganar. Tú y yo solo debemos acercarnos a Él con un corazón humilde y con confianza. Confiar en su provisión, en su voluntad perfecta y no en nuestros esfuerzos inútiles. Cuando hacemos eso, darle prioridad a su voluntad en nuestra vida y vivir enfocadas en lo eterno es lo que nos sale por naturaleza. Ya seas llamada a sembrar o ya seas llamada a cosechar, cada una tiene su obra. ¿Dónde está tu enfoque? ¿En la vida temporera o en la vida eterna? Despierta, levanta la mirada, mira a tu alrededor, el tiempo es ya.
Los campos están listos para la cosecha. La segunda división, comenzando en el versículo 39 hasta el 42, nos dice: muchos samaritanos de Sicar creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. La mujer samaritana estaba sorprendida que Jesús conocía todo de ella y aún así la amaba. Ella se encontró con Jesús por un momento y su vida cambió radicalmente. Y ese cambio fue visible. Ella testificó a todos en el pueblo de Sicar. Y el pueblo, ese mismo pueblo que la había rechazado a ella, reconoció que había algo diferente en ellos y creyeron. Y la mujer samaritana entendió que ellos también necesitaban venir a conocer al Mesías. Así que ella despertó su curiosidad y les dijo: vengan a ver por sí mismos. Ellos le creyeron y luego salieron a encontrarse con Jesús y le rogaron que por favor se quedara. Así que Jesús se quedó 2 días en Sicar, en Samaria. Durmió en la casa de un samaritano y comió con ellos. ¡Wow! ¿Verdad? 2 días fue tiempo suficiente para que muchos samaritanos más escucharan su mensaje y creyeran. Después de los 2 días le dijeron a la mujer: ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos sin duda alguna que Él es realmente el Salvador del mundo. Tremenda conclusión a la que llegaron los samaritanos, amadas. Él es verdaderamente el Salvador del mundo. No solo el Salvador de los judíos, sino el Salvador del mundo. Personalmente experimentaron un encuentro con Jesús, escucharon sus palabras llenas de gracia y de verdad y creyeron. Los que por tantos años habían sido despreciados y marginados, reconocieron a Jesús como Salvador. Una verdad que su propio pueblo no reconoció. Volvemos a Juan 1:11. Vino a los que eran suyos, pero los suyos no los recibieron. Mas, cuantos los recibieron, a los que creen, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén, amén. Gracias, Señor Jesús. Amadas, ¿qué aprendemos con esta corta parte de esta porción de la Escritura? Aprendemos que Jesús, por su gracia, redime a personas sin distinción alguna. Por su gracia redime. Por su gracia, los discípulos vieron a los samaritanos venir a Cristo, arrepentirse de sus pecados y recibir el regalo de la salvación. Su gracia, ese regalo que no merecemos, el regalo gratuito de Dios de la salvación, demuestra su gracia en sobreabundancia, derramada sobre nosotros. A través del sacrificio de su propio Hijo, que pagó el castigo del pecado en la cruz, todos los que creen en Él son justificados y declarados justos según el mérito de Cristo Jesús, no el mérito propio. Amén y aleluya. La salvación no puede ganarse por obras, sino que proviene de la gracia de Dios a través de la fe en Cristo y solo en Él. Los samaritanos mostraron verdadera fe y los reconocieron como el Salvador del mundo. ¿Y tú? ¿Quién dices que es Jesús? En la tercera división comenzamos con el versículo 43. Dice que después de 2 días en Sicar, Jesús salió rumbo a Galilea. Y Juan nos hace el comentario que Jesús mismo había dicho que a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Jesús afirma esto en los otros evangelios también. En el versículo 45, cuando llegó a Galilea, fue bien recibido y nos aclara Juan que estos que lo recibieron
Habían estado en Jerusalén durante la Pascua judía y habían visto personalmente todo lo que él había hecho, explicando que la multitud galilea que los recibió también, lo que querían era ver qué otra señal iba a hacer Jesús hoy, qué señal va a hacer mientras está ahí. O sea que vinieron para el show, para el espectáculo, no porque creían en él. Jesús llegó a Caná. Cerquita en Capernaum había un funcionario que servía a Herodes Antipas, el hijo del rey Herodes el Grande. Por ende, este era un hombre con estatus prominente, influencia, con autoridad y bienestar económico. Pero no tenía algo que anhelaba grandemente: salud para su hijo, que estaba enfermo, aparentemente sin esperanza de recuperarse. No hay cosa que nos jamaquee más que la enfermedad y el sufrimiento de un hijo. El funcionario había escuchado el testimonio de alguien acerca de Jesús y fue a verlo y le rogó a Jesús que fuera con él a Capernaum para sanar a su hijo, que fuera a su casa para sanar a su hijo. Jesús hace un comentario que nos puede parecer un poco extraño, porque el funcionario solo le pidió que fuera con él a su pueblo, que fuera a Capernaum. Y Jesús dice en el versículo 48, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Primeramente Jesús dice ustedes, plural, por lo que podemos inferir que no le estaba hablando al funcionario, que es uno solo, singular, sino que se estaba refiriendo a la multitud alrededor, que se acercó un poquito más para ver qué señal iba a hacer Jesús hoy con esto que le estaba pidiendo el funcionario. Aquellos que lo habían visto en Jerusalén. El funcionario, lo más seguro, ni siquiera había estado en Jerusalén para la Pascua judía. ¿Y por qué si él no era judío? Pero esta frase de Jesús también probó su fe. ¿Persistiría en fe el funcionario o se iría triste y acongojado? El funcionario, muy enfocado en Jesús, le responde con urgencia y desespero en su voz, rogando que vaya con él a su casa y sane a su hijo antes de que se muera. ¿Cuántas veces tú y yo ponemos nuestra necesidad a los pies del Señor y de paso le decimos de la manera en que queremos que Él nos responda o que nos resuelva? Señor, necesito que hagas esto en la vida de mis hijos, pero hazlo así, me gustaría que fuera así, de esta manera, ¿verdad? Nos podemos identificar con el funcionario. Jesús, lleno de gracia y misericordia, le responde: amado, vete a tu casa, que tu hijo vive. Wow. Y el funcionario creyó lo que Jesús le dijo y se fue. No le preguntó, pero ven acá, Jesús, ¿estás seguro? O déjame llamar un momentito a mi esposa para preguntarle a ver si es verdad que esto está sucediendo así. No, amada, el funcionario creyó en su palabra. Jesús no le dio ninguna señal, no le dio nada, solo su palabra. Y el funcionario se fue. Tremenda fe. Y dicen los expertos teólogos que según la hora en la que ocurrió el milagro, que versículos más abajo leemos que fue a la 1 de la tarde, el funcionario podía haberse ido a esa misma hora, cuando Jesús le dijo, ve a tu casa que tu hijo vive, a la 1 de la tarde. Si él hubiese salido hacia su casa a esa hora, él hubiese llegado a su casa esa misma noche. Pero, nos dice el versículo que sigue, se encontró con su siervo en el camino al otro día, lo que demuestra que el funcionario
no se fue de inmediato a Capernaum, a su casa, sino que esperó. Pasó la noche en Caná y salió al otro día por la mañana, y sus siervos salieron a su encuentro llenos de gozo para contarles que su hijo estaba vivo y sano desde el día anterior. Amadas, eso es verdadera fe. El funcionario creyó en la palabra de Jesús de corazón. De corazón. ¿Verdad? ¿Y qué aprendemos en esta sección? Aprendemos que el Señor usa las circunstancias para enseñarnos verdades eternas y crecer nuestra fe. Jesús, por su gracia, le enseñó al funcionario que Él es Dios y que su autoridad no tiene jurisdicción. Él no está limitado por tiempo, ni espacio, ni tradiciones, ni religión, ni raza, nada. Él es capaz de hablar y crear el universo. Él es capaz de hablar y sanar a distancia. El poder de Jesús no se limita por ningún lugar, por distancia o por ningún tiempo. El Señor habla y así se hace. En la perseverancia del funcionario, Jesús creció su fe en él. ¿Y tú? ¿Perseveras en la oración al Señor? ¿Oras para que se haga la voluntad del Padre o para que se haga a tu manera? Michael Jackson y Freddie Mercury vieron el dolor y el sufrimiento del mundo y pensaron que debe haber algo más en esta vida. Y estaban en lo correcto. La respuesta es Jesús. Dios muchas veces usa el dolor y el sufrimiento en el mundo para llevarnos a ver que hay vida más allá de esto, más allá de lo que estamos viviendo en el mundo, para que nos enfoquemos en una perspectiva eterna, para que levantemos la mirada y la fijemos en Cristo Jesús y no en nuestras circunstancias y no en lo que ven nuestros ojos, sino en Él. A través de la vida, de la fe en Cristo, a través de la fe en Cristo Jesús, podemos tener seguridad de esa vida eterna. La vida eterna es para siempre. Esta vida es corta y pasajera. La vida eterna, larga, porque es eterna. ¿Estamos seguras de dónde vamos a pasar nuestra eternidad? En un lugar donde ya no habrá dolor, no habrá sufrimiento, donde no habrá lágrimas ni injusticias. En la presencia del Señor todos los días de nuestra vida. Ven, Señor Jesús, ven. Pero por el momento, Dios quiere que caminemos con Él por fe y que vivamos con una perspectiva eterna. Que miremos más allá de lo físico, más allá de nuestras circunstancias, más allá de lo que nuestros ojos ven, más allá de lo que nuestros oídos escuchan. Y nos enfoquemos en la realidad espiritual que es eterna. Precisamente porque sí hay más en la vida que esto. ¿Estás segura de dónde tú vas a pasar tu eternidad? Porque todas vamos a vivir una eternidad. O con Dios en la presencia de Cristo Jesús o apartados de Él por la eternidad. ¿A dónde vamos a estar? Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres Dios bueno, Padre eterno, el mismo ayer, hoy y para siempre.
Gracias, Señor, porque tu palabra nos promete que un día estaremos contigo en la eternidad. Cuando hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Cristo Jesús, estaremos en un lugar donde ya no habrá sufrimiento, ni lágrimas, ni dolor. Gracias, Señor, por esa promesa y por esa garantía que nos el sellado del Espíritu Santo que nos garantiza esa vida eterna. Padre, te pido por mis hermanas que están escuchando aquí, si alguna no está segura de esa garantía, de dónde van a pasar la vida eterna, que hoy sea el día de su salvación, Señor. Háblale, prepara el corazón para que tu palabra caiga en terreno fértil, Señor. Padre, que ellas puedan tener esa seguridad y esa garantía, que pasen tiempo contigo en tu palabra, Señor, y que te entreguen su vida a ti. Y para las que ya caminamos contigo, Señor, permite que mantengamos nuestra mirada fija en ti y nuestra perspectiva en la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, nos vemos la próxima semana. Dios les bendice.